Ok, Nico, vamos a seguir con esto porque se me fue la luz en ese momento que estaba viviendo muy fuerte. Entonces, vamos a respirar y vamos a conectar otra vez con lo que había quedado. Entonces, vamos a respirar y ahora vamos a conectar otra vez. Quiero que me permitas hablar con J.R.R. Tolkien. ¿Me lo permites? Ok. Tolkien. Te escucho. Ay, nos quedamos con la plática pendiente, pero bueno, vamos a terminar lo que hemos comenzado. Te estaba preguntando sobre esta forma de este poema que se llama La estrella vespertina, donde hablas aparentemente de un viajero, de una forma de ir como siguiendo sueños, como es un proceso. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Y qué es lo que en realidad nos estás queriendo transmitir con este poema? Es la travesía del humano hasta este mundo entre mundos. Es la forma en la que la transición en todo el cosmos nos ha llevado a construir un espacio para compartir. El viaje, el viaje tiene que ver con nuestra esencia, con nuestra mente. Es la forma en la que atravesamos las distintas realidades para convivir con aquellas cosas que no es posible ver en la fisicalidad. El viaje nos permite adentrarnos en nuestro universo interno, deambular por las estrellas que habitan en todo nuestro sistema, en nuestro cuerpo. El viaje no es nada más que ir hasta lo más profundo de nosotros y encontrar el punto de partida en el cual se puede acceder a estos lugares. Cuando la mente, cuando la emoción nos deja abrir cualquier tipo de puerta, cualquier tipo de puente para llegar a esto. Este poema, em, que muchas veces está representado con algunos personajes de tus historias, de tus novelas, en la actualidad ha sido como un modo filosófico donde se han formado para muchos ciertos grupos donde se expresan cierto tipo de creencias o cierto tipo de formas. Tú buscabas, porque todo esto fue antes de la Primera Guerra, tú buscabas que todo esto fuera una filosofía de vida, es bajo esa tesitura lo pensaste y lo expresaste. Mi intención Ujú. fue ilustrar el propio camino que me había llevado a mí a a una infinidad de conocimientos. Mi intención era representar las fases en las cuales el humano podía viajar y dejar de limitarse a nivel mental para encontrar distintas situaciones que lo hagan crecer en el mismo proceso de la imaginación. Mi intención fue representar el tránsito que el humano realiza en estas distintas formas en el que el sueño
envuelve a la energía y se ve involucrado en ella. Nunca fue mi intención crear algún tipo de grupo, pero en el sentido esotérico de mis escritos sí es posible encontrar aprendizaje y sí es posible encontrar un proceso, así que no me sorprende una dinámica didáctica al respecto. Em, la magia fue parte importante en todos tus cuentos, tus escritos y tus formas aparentemente de ir expresando la vida en tus novelas. Pero en esa forma en la que este ser llegó a tu vida y permaneció en ella toda la vida, ¿no sentiste que en algún momento hubiera estado en este intercambio que hacían energéticos, hubieses sentido algún tipo de intrusión más allá de lo que se había estipulado al principio? O sea, ¿no te sentiste más accionado hacia la manipulación de lo que has escrito o de lo que has sentido? No te voy a negar que hubo muchos momentos mientras escribía en los que perdí el conocimiento, pero no era como que el cuerpo dejaba de funcionar, sino más bien como si mis mismos personajes, en específico los villanos, Ujú. pudieran escribir la forma en la que se movían y se manifiestan. En ocasiones escribía sobre guerras que se perdían, sobre masacres que sucedían o sobre destrucciones y eliminaciones que eran inminentes. Pero cuando tomaba conciencia me daba cuenta de que el mal había ganado en esas páginas, porque era la misma emoción mía que me llevaba a bloquear mi sentido racional, que me llevaba a alimentar de características de influencia energética toda esta parte negativa que quería mostrarse, que quería destruir estos mundos sin destrucción, a toda la parte humana emocional que quería evocarse dentro de esta magia. Reconozco que muchas veces lo que escribí no venía de la conciencia. Entonces, era tu misma lucha con esta forma en que esta entidad o esta energía empezaba a ser parte de tu propia vida, donde esta dualidad del bien y el mal se iba como potenciando de acuerdo a las emociones o al ambiente o a qué era lo que ibas potenciando tu forma de expresión, tanto en la vida como en tus novelas. Principalmente con las cosas que no podía ponerme de acuerdo con los demás humanos. A la hora de experimentar tanta fantasía, de observar tantas realidades, es imposible volver a la tierra, a la humanidad, a nuestra fisicalidad y decidir que todo está bien y decidir que no hay nada más allá. El conflicto era inminente y cada que yo abría la boca e intentaba expresarme, las demás personas querían tomar mis escritos literales, querían ubicar la Tierra Media en un espacio dentro de este planeta, cuando en realidad estamos hablando de otros mundos. Esta influencia tenía que ver con el mismo rechazo que el pensamiento humano me provocaba, que yo mismo evocaba ante la humanidad. En un principio mis escritos eran considerados poco escandalosos, porque hablaban de cuestiones alquímicas, revivían situaciones que muchas veces causaban miedo y sobre todo le brindaban al mundo mágico un poder que el humano no quiere que éste tenga, en el cual hay influencia, en el cual las emociones dependen de la naturaleza. El humano le teme a la capacidad que tiene la magia de transformarlo, de hacerlo sutil, porque prefiere esta agobiante gravedad,
porque prefiere esta rudeza. El conflicto venía en el rechazo. En tu época hay ciertas partes de la historia que están, no sé, como nubladas para la historia humana. Bueno, sabemos que la historia la escribe quien gana. Pero en ese momento, la fantasía, la ilusión, aunque estaba mezclada, aunque se aceptaban ciertas eh, situaciones, no había tanto obscurantismo como después se presenta en otras épocas. ¿Qué es lo que mantenía la ilusión en esta época y donde podías aparentemente convivir y convencer, porque no fuiste el único en tu época, hubo más escritores que escribieron novelas como por ejemplo Narnia, ese otro tipo de cosas que eran también con otro tipo de seres, de historias, de novelas, de personajes que aparentemente tenían un grado, sí, hasta cierto punto humano, pero también un grado de sabiduría. ¿Qué pasa en esa época que esta forma de expresión, de imaginarse, de conectar con otras entidades, aparentemente con otros seres, no era tan extraño o aparentemente tan aterrador como ahora en estas últimas épocas de la humanidad? La humanidad en el momento en el que yo comencé a escribir tenía mucha hambre. Es una humanidad que venía de distintas revoluciones, que venía con la búsqueda de trascender el pensamiento humano, y la única opción de hacerlo fue de enclarecer las ideas que habían sido bloqueadas, limitadas y hasta golpeadas por mucho tiempo. La efervescencia de la magia, la efervescencia de la realidad diferente, la capacidad de habitar junto con mundos extraños, fantásticos, no visibles para los ojos, eran una idea alimentada en este momento por un sinfín de sociedades secretas, Ujú. por un sinfín de agrupaciones que permitían la convivencia de aquellos que pensábamos igual, de aquellos que habíamos tenido experiencias trascendentales. Es en estas mismas agrupaciones que comencé a conocer a distintos escritores, a distintos ritualistas, a distintos canalizadores que me permitieron alimentar aún más el folclore y las leyendas de la Tierra Media. ¿A qué tipo de congregación perteneciste? ¿O de secta o de filosofía perteneciste? La congregación espiritista de Crowley. Mm, ok. Pero Crowley no era una persona que tú digas muy... Él buscaba todo lo malvado. Bueno, no lo malvado, sino lo oscuro. Justamente traer esta parte de la racionalidad y emocionalidad humana que no entendemos en el aspecto espiritual a la realidad. Ujú. Traer a la vida aquellas situaciones que no tenemos control de ellas en la fisicalidad. Crowley lo único que buscaba era que tuviéramos un puente abierto y que este puente tuviéramos la capacidad de acceder en el momento que quisiéramos, que no fuera una coincidencia, que no fuera un momento de nervancia producido por un químico, producido por una meditación, sino más bien una capacidad del alma, la capacidad de siempre estar al pendiente de los mundos subalternos, la capacidad de entender que las criaturas, los seres y todas las energías que se mueven más allá de nuestra fisicalidad tienen un concepto y un objetivo y podemos acceder a ellos en cualquier momento. Ujú.
Entonces, esta filosofía que ustedes llevaban con Crowley los ayudaba a mantener este contacto con estas entidades. No vamos a llamarles buenas o malas, sino estas entidades energéticas que ustedes necesitaban para inspirar algún personaje. Es decir, si un personaje tenía la esencia de maldad, podían conectar con una entidad que les hablara precisamente y específicamente de lo que ustedes estaban buscando de acuerdo al personaje que querían escribir. ¿Es lo que entiendo? Así es, dependiendo de aquellas cosas que queríamos expresar. En este tipo de grupos nos mostraron la forma de acceder a emocionalidades verdaderas, a pensamientos guardados en el éter del mundo, en el cual se pueden incluso hasta reproducir diálogos en los cuales los conflictos humanos invitan a entender la maldad, invitan a entender las distintas formas en las cuales la energía se mueve, unas positivas, otras negativas. Y a cambio de todo eso, ¿tú qué ibas dejando de ti en todas estas conexiones? Justamente eso, un hilo, un puente, de todo aquello que yo escribí, de mi corazón, de mi sangre, aparece un 80% en mis escritos, pero hay un 20% que es una conexión energética que viene escondido entre las letras y las páginas de mis libros. Distintas formas de conectar con portales que te llevarán a enlazarte energéticamente estos mundos de fantasía. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Brindarles, otorgarles la capacidad de involucrarse en mis escritos para que energéticamente se pudiera conectar. Mis libros no solamente hablan de mundos fantásticos, sino que energéticamente proponen las puertas, las avanzadas, para crear esos puentes, esos caminos, para que las almas también puedan acceder ahí. El problema son los estados en los que se accede. Si eres capaz de conectar con los momentos cómodos, estratégicos o felices de mis historias, o si en el momento en que te involucras energéticamente es cuando estás pasando cerca de una batalla, una guerra, un asesinato, una matanza. Depende qué es lo que te conecte de los escritos. Es aquello que podrás experimentar con mayor grandeza. Es por eso que para algunos esto es sobrio, esto es triste. Para otros esto representa victoria. Para los otros hay un terror, un trauma dentro de la maldad que los escritos quieren representar. Aquí hay algo que dijiste muy interesante. Dijiste, al final todo esto es una forma de involucrarnos con sangre. O sea, en algunos momentos tú tuviste que hacer alguna entrega, algún ritual, algún sacrificio, algo para estar en esta congregación y poder acceder a estas formas de vida. La sangre, la sangre es la llave para una infinidad de puertas. Mira mi mano izquierda, está llena de cortes. Cada que iniciábamos un ritual en esta congregación, había que entregar sangre. Ujú. Era el pago principal. Y esa sangre, ¿a qué realmente te estaba vinculando? ¿Qué realmente era lo que estaban creando tú y tus compañeros en estos rituales de sangre? Aparentemente, entendíamos que nuestra sangre crearía un espíritu, una entidad que pudiera acompañarnos dentro del ritual, organizando y determinando las cuestiones que no somos capaces de ver. Creíamos que la sangre podía darnos algún tipo de autoridad,
como cuando un animal lo alimentas con carne termina siendo manso para volver a recibir su alimento. Creíamos que las entidades al recibir la sangre se conectaban a nosotros de una forma de dominio, en las cuales para volver a recibir tenían que obedecer. Pero nunca fue así. Siempre sentí que perdía el control de mí. Más que obedecer, era así como si con la sangre abriéramos nuestro cuerpo para que pudieran entrar. Ujú. Era extraño. Era como sentir dos mentes, dos vidas, dos palpitaciones, y cada una con su propio objetivo. Pero al final escribir, escribir y transmitir. Era lo que a ti más te interesaba, poder expresar en lo que tú estabas escribiendo tus sentires y tus pensares y tus haceres en esta forma energética de convivencia. Entonces, Cuando tienes tanta información, cuando fluye tanta información, tu único objetivo es transmitirla. Claro que escribir era mi objetivo principal. Quería sacarlo todo, quería transmitirlo todo. hasta cierto punto, muchas personas, bueno, esta obra del Señor de los Anillos, bueno, empezó todo con el Hobbit y luego el Señor de los Anillos parece se convirtió en una secuela, pero han hecho películas, se han adaptado a teatro, se han adaptado a muchas cosas, pero hay mucha gente que le parece muy complejo el, la aparente interacción de los seres que están ahí con los diálogos y lo profundo de la interacción de los mismos seres. ¿Por qué sientes que puede ser tan complejo? ¿Tú lo hiciste así de alguna manera pensado para algo o por algo? Una característica que tienen todos los pensamientos o los procesos mentales de mis personajes es que los hacen a través de la conciencia interna de su ser. Como son específicamente una raza, como específicamente representan una característica de la magia, de los elementales de su propia tierra, la conciencia era necesaria, el pensamiento consciente, la intriga, el involucramiento de todos los elementos energéticos que lo conllevan y sobre todo el pánico o la prisa de lograr objetivos, me hacían representar complejas situaciones que iban más allá de los humanos, más allá de los pensamientos organizados que la humanidad pudiera crear, porque sin el elemento magia y sin el elemento de la percepción, las decisiones humanas son vanas, son muchas veces insaboras e incompletas, terminan guiándose por objetivos no reales. Esta cualidad en la cual la intriga del pensamiento o la profundidad de los procesos mentales era necesario para que la humanidad también se invitara a pensar de esta forma, en la cual tenía que presenciar o sentir no solamente aquello que sus ojos le representan, sino también las memorias energéticas que su espacio le otorga, para así ser más consciente a la hora de moverse. Ok. ¿Algo más que nos quieras aportar a las personas que puedan observar y escuchar esta información? Claro, aún hay muchas historias en el mundo entre mundos. Aún hay un complejo de aprendizajes y sobre todo de convivencias con distintas formas de expresión energética que el humano aún desconoce. Yo los invito a viajar, justamente el objetivo principal de todo lo que quise crear. Los invito a utilizar esos puentes, los invito a utilizar esos mecanismos de transporte energético en la mente. Lleguen al mundo entre mundos y sigan trayendo historias a esta realidad. Gracias. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Eso, mira. ¿Cómo te sientes?
Bien, igual que la última vez, como efervescente, como si mi mente se estimulara. Al final este hombre es una persona que su estructura mental y fantástica está tan amplia que cada que tocas una hebra de su energía, ves mundos, ves historias, es muchísimo. Sí, pero bueno, también en esa forma está muy conectado con muchas cosas que ni siquiera él tiene conciencia de con lo que se conecta, pero parece que tienen una parte de estabilidad en esta conexión. ¿Tú cómo la percibes? ¿Me escuchas? ¿Sí? Es que es justamente eso que tú mencionas. Haz de cuenta que yo observo, o sea, ya observándolo como, por ejemplo, como si hiciéramos una sesión, yo coloco al hombre delante de mí y puedo ver sus interferencias crean como un arco encima de él. Es como si sus interferencias, más allá de ser una conexión que se involucra en ocasiones, ya forman parte de un portal eterno. Ujú. Y su energía está ahí palpitando dentro del portal porque es su mismo nombre el que se vuelve una entrada para muchísimas más energías, tanto humanos como no humanos, como desencarnados, que viven en estas fantasías de que lo que su historia representa. De hecho, se han creado hasta días específicos en los que se celebra lo que él ha escrito. Ujú. Y yo observo cómo este arco de luz que hay alrededor de él, donde habitan sus interferencias, pues parpadea, brilla y crece, porque hay momentos en los cuales irradia muchísima emocionalidad hacia esto. Entonces, pues yo observo que, claro, está muy involucrado, está claramente bastante constituido con esta energía y sobre todo con las entidades que siguen de alguna forma alimentando este folclore, Claro. porque siguen apareciendo distintas historias y todo esto. Entonces, esta parte de las personas que leen o que ven las películas y que se apasionan y que logran engancharse, porque sobre todo es eso, el enganche que generan con estas historias y es como si no pudieran salir de esta fantasía, van alimentando todo este puente, este arco, perdón, de las interferencias que están conectadas a este sentido, ¿no? No te oigo. Sí, porque aparte de que es satisfactorio a nivel mental, como introducirse a este tipo de cuestiones, también es satisfactorio a nivel energético porque la sensación de la magia ira Ujú. es muy, muy como adictiva, más cuando se involucra con ella desde el sentido externo. Una cosa es sentir magia internamente y hacerla efervecer en tu cuerpo, lo cual te da conciencia, te da calor y todo. Y otra cosa es estarla percibiendo externamente porque se vuelve como un tipo de luz que deseas tener en tu espacio. Entonces deja de ser lo que tú produces y no lo que quieres consumir. Y la gente le encanta consumir magia, o sea, consumir en el sentido de no aceptarla, pero sí quererla experimentar, de no Ujú. vivirla y no crearla, pero quererla tener como un recurso. Ok, muy bien. Nico, vamos a desconectar. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Respiras profundo y abres tus ojos. Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, mira. Interesante, ¿no? Sí, sí, un mundo de fantasía, ¿no? Un mundo de fantasía. Pero lo interesante aquí es ver cómo este Crowley está muy relacionado con muchas situaciones de la época, Ujú. con muchas sensaciones y con las universidades, cuando comenzaron estas sociedades secretas en las universidades en Inglaterra y donde empezaban a hablar de esas situaciones de magia, de que empezaban a, a tratar de ir a recuperar grimorios antiguos, todavía más antiguos. Es muy interesante esta forma de... Y de traer entidades a esta realidad, porque era una Claro, de las obsesiones de Crowley, ¿no? También.
Entonces, cómo se alimentaba de todos estos mundos que la gente creaba en sus fantasías para de ahí también ser una fuente para decir, hey, pues, ¿qué les parece si traemos algo a esta realidad, no? Pero fíjate cómo se relaciona, ¿no? Está Crowley y luego está Lovecraft que también está relacionado con este ser y cómo Ujú. esa apertura de portales y cómo esta comunicación de entrada y salida, interesante, ¿no? A partir Sí. de la forma de que la mente empieza a formar parte o a crear una identidad en las personas. Y esa misma entidad va creando mundos colectivos de fantasía en donde se van creando fuentes inmensas de entidades y criaturas y egregores que la misma gente va tomando de esos acervos que tienen dentro de su imaginación. Entonces ya Interesa. después, o sea, yo sé que a lo mejor no es Tolkien, pero por ejemplo se da mucho que la gente ya vea entidades como por ejemplo que aparecían en las películas o libros de Harry Potter, Mm, como estos dementores, como estos seres que son como sabanitas negras que absorben la felicidad. O sea, ya hay gente que representa ciertos egregores así, dice, no, como un dementor o sea, ya van trayendo esas claro, cosas a la sí. realidad y las empiezan a sentir como parte de lo que se involucra energéticamente con nosotros. Claro, porque Y en todas, algún punto se vuelve real. en algún punto se vuelve real porque le estás dando esta energía y así es como se van creando los egregores. Y cuando al final de cuentas hay cosas que existen, claro que existen en este mundo y en la magia y en todo, pero muchas veces vamos fortaleciendo esta forma de irnos relacionando con ellos, porque a través, por ejemplo, del miedo que representan, o de la valentía que pueden representar otros, vamos poniendo en ellos parte de lo que nosotros queremos ser, pero como no nos sentimos que somos, lo vamos entregando para que el otro represente lo que yo soy. Y entonces al entregar esa energía, estamos alimentando esta parte de esa magia y de esos escritos y de estos personajes. Sí, así es. Pero Qué bueno, fuerte. gracias, Nico. Vamos a cortar la grabación. Nos vemos. Bye. Bye.